que están conectados, ahí viéndome. A ti, Mario, por invitarme a dar esta conferencia. Es para mí un placer. Y bueno, espero no aburrirles y que lo que les vengo a compartir hoy pues sea interesante para todos ustedes. Voy a compartir pantalla para compartirles la presentación que tengo elaborada. Ahí. Yo creo que se ve, ¿sí? Y bueno, como bien dijo la compañera, mi presentación, la presentación de hoy se llama Entornos flexibles de enseñanza virtual y semipresencial en la formación inicial del profesorado. ¿De acuerdo? Antes que nada, me gustaría, bueno, ya me presentaron, pero siempre es lo que toca al principio, ¿no? Yo actualmente soy doctorando aquí en la Universidad de La Laguna, estoy haciendo mi tesis doctoral y al mismo tiempo estoy dando clase en esta universidad y también por eso les voy a presentar este proyecto hoy, ¿no? Este proyecto, de lo que les voy a presentar, surge del grupo EduLab, que es un grupo de investigación e innovación en tecnología educativa, tecnologías digitales para la educación. EduLab es el acrónimo de Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías y empezamos ya hace 1999, así que tenemos bastante recorrido y siempre nos hemos sentado en eso, digitales aplicadas a la educación, tanto en el contexto escolar como también en el contexto de la educación superior. Desde entonces siempre hemos participado pues, en proyectos de investigación, acciones formativas, acciones de transferencia e improvisación, y también en procesos y en proyectos de innovación educativa desde la transformación digital del aprendizaje, ¿no? Nuestras líneas de investigación pues, son estas, como el e-learning y educación a distancia online, integración curricular de la TIC en cualquier nivel y contexto educativo, diseño y desarrollo de recursos educativos digitales y, por supuesto, la competencia digital, no solo en cualquier ciudadano y en estudiantes, sino también en la competencia digital del profesorado y del docente. Entonces, ¿qué es lo que les voy a presentar hoy? Un proyecto de innovación, un proyecto de innovación educativa que se ha llevado aquí en esta universidad. Este proyecto se llama Entornos flexibles de enseñanza virtual y semipresencial, aprendizaje por proyectos versus aprendizaje por temas de estudio. Es un proyecto que se realizó a lo largo del curso pasado, curso académico pasado, 2018-2019. De hecho, concluyó con el término de una asignatura en el mes de junio de este mismo año, que más adelante veremos. Bueno, para ir un poco entrando ya a lo que es en materia, de ¿qué aporta este proyecto? ¿No? Pues este proyecto se basa y tiene como sentido, como gran línea de acción, el uso de las tecnologías en la educación presencial y en la enseñanza a distancia en línea, ¿no? El uso de tecnologías digitales, que como digo es un poco lo que nosotros hacemos aquí en el grupo. Este proyecto pues, incluye diferentes dimensiones innovadoras, como puede ser las metodologías de aprendizaje basada en proyectos, el ABP, que es también muy conocido, itinerarios de aprendizaje flexibles, que luego veremos lo que es eso, recursos educativos digitales variados de distintos formatos, y también la creación de interfaces digamos, gráficas para el alumnado, mucho más visuales, mucho más atractivas, que hagan que el aprendizaje pues, sea mucho más rico, ¿no? ¿Qué nos motivó a nosotros a desarrollar este proyecto? Bueno, como comenté, nosotros aquí en EduLab damos clases en la Facultad de Educación de aquí de la Universidad de La Laguna. Somos docentes, profesores de diferentes áreas, asignaturas, etcétera. Y bueno, yo también además fui alumno de esta universidad, ¿no? También que me hace mucha ilusión por eso. Y sobre todo con este proyecto venimos un poco a apuntar hacia esas mejoras de las carencias o debilidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la formación inicial de los docentes, ¿no? Ya que nos encontramos en la Facultad de Educación, ¿no? Nos hemos encontrado pues, con rigidez de propuestas metodológicas, modelos de metodología, pues ya se sabe, la universidad, ¿no? Muy arribados en el tiempo, con propuestas
muy pesadas, aburridas, ¿no? Y ya sabemos cómo funciona la docencia universitaria muchas veces, ¿no? Siempre pues nos presentamos una única propuesta para todo el estudiantado sin tener en cuenta determinadas necesidades. Entornos virtuales muy aburridos, muy textuales, difíciles de entender. Aquí en la Universidad de La Laguna trabajamos con Moodle, tenemos el campus virtual con Moodle y todas las asignaturas que se imparten tienen su aula virtual, pero el profesorado es el que tiene que darles uso y no siempre es el uso más adecuado ni más atractivo, ¿no? Entonces también queríamos poner un poco el foco en eso y ligado a eso también en el hecho de que los recursos que se aportan al alumnado muchas veces pues va en formato texto y en un formato, como digo, poco atractivo, que hace que pues el seguir la asignatura, el estudiar determinados contenidos, pues se haga un poco más complicado, ¿no? Entonces, con todo esto nos pusimos un poco a pensar, ya el director del grupo, Manuel Larea, que el doctor Barro lo conocí cuando viajó, cuando estuvo aquí con nosotros, ya ha hecho algún experimento anterior y fue cuando nos decidimos a lanzar este proyecto y a prepararlo ya de verdad en serio, ¿no? Este proyecto se llevó a cabo de forma simultánea en 2 asignaturas. Una es la asignatura de las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación, que se imparte en el grado de Maestro en Educación Primaria, aquí en la Facultad de Educación. Y por otro lado, en la asignatura de Entornos de Enseñanza y Aprendizaje Virtuales, que se imparte en el Máster de Educación y TIC, también de la Universidad de La Laguna, pero en este caso de la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado. Hay alguna diferencia, luego explicaré en qué, pero básicamente son 2 asignaturas muy importantes en ambas titulaciones, ¿no? La gran diferencia es que en el caso del grado es una asignatura presencial y en el caso del máster es un máster 100% online, 100% a distancia, con esa peculiaridad que también tuvimos que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el proyecto, ¿no? Vale, ¿qué pretende este proyecto, no? Pues, por un lado, y sobre todo, lo que pretende es diseñar e implementar entornos virtuales para la enseñanza universitaria que se caractericen por ofrecer itinerarios o caminos o formas de aprendizaje distintos entre los que el alumnado pueda escoger, ¿no? Que digamos que el alumnado escoja cómo cursar una asignatura, ¿no? En este caso nos planteamos la opción de exponerle al alumnado 2 caminos, 2 itinerarios de aprendizaje. Un itinerario que está basado en un modelo de enseñanza basado en una metodología de aprendizaje por proyectos, por ABP, en la que el alumnado tiene que desarrollar pues, una serie de proyectos prácticos y asumir los contenidos de la asignatura pues, de forma más práctica, trabajando en grupo, elaborando una serie de contenidos y de una forma mucho más atractiva, a mi parecer. Y también un segundo itinerario con un modelo más logocéntrico, digamos, en el que el centro es un poco el contenido y viene a ser un poco el estándar pues, más repetido, yo creo que en cualquier nivel educativo, que es un poco el aprendizaje por temas de estudio, ¿no? Un poco la secuencia de se presenta un tema de estudio con unos materiales, se hace una actividad, se presenta otro tema, actividad, otro tema, otra actividad, ¿no? Esa sería la gran diferencia. Como ven, son caminos bastante diferenciados, ¿no? ¿Qué objetivos nos proponíamos, ¿no? con este proyecto cuando lo lanzamos? Bien, pues por un lado, como digo, diseñar estos entornos formativos digitales que denominamos flexibles por el hecho de que el alumnado puede escoger y son flexibles, digamos, de cómo se quiere el alumnado formar y cómo quiere cursar la asignatura, ¿no? Siempre teniendo en cuenta las necesidades del estudiante, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta pues, de que no todos los estudiantes tienen el mismo tiempo para ir a clase, para venir a clase presencial y estar una serie de horas en la universidad, sentados, asumiendo las lecciones, que lo tienen que compatibilizar con otras asignaturas, con trabajos, muchas veces es complicado, ¿no? Entonces eso también fue un foco también que quisimos poner.
También quisimos ofrecer un entorno de enseñanza online, en línea, con una interfaz muy icónica, muy visual, muy multimedia, que el estudiante entrase y no pareciera la típica aula virtual normal de Moodle que todos hemos visto y con el que todos hemos estudiado, ¿no? Ahí creo que fue un factor clave, luego lo veremos más adelante, el diseño de esta aula virtual, porque creo que fue lo que hizo al alumnado realmente un poco ver que la asignatura ya era algo diferente, ¿no? Por supuesto, también como todo proyecto de innovación, pues también queremos un poco analizar la valoración que tienen los estudiantes de esta experiencia, ¿no? Nosotros desarrollamos este proyecto y luego también pues hicimos diferentes encuestas, una encuesta inicial y una encuesta final, para ver un poco el alumnado cómo respondía. No, no una encuesta de examen, en este proyecto no hay exámenes, sino una encuesta de opinión, ¿no? Para ver qué les ha parecido a ellos un poco el proyecto y cómo lo han visto. De hecho, ahí les pongo una captura de una gráfica en la que se les pregunta por qué han elegido la modalidad que han elegido, ¿no? Que luego lo veremos. Y por supuesto también, pues, de cara a la investigación, a la innovación, es muy interesante contrastar qué diferencias en el aprendizaje o en el rendimiento o en la experiencia del alumnado hay entre los que escogen una modalidad de aprendizaje y otra modalidad, ¿no? Entre los que estudian por proyectos de trabajo y entre los que estudian por un modelo más tradicional de temas, ¿no? Como digo, todo esto, esta parte más de valoración y de contrastar, lo hicimos más al final y todavía estamos ahí viendo datos de cara a una prolongación del proyecto y la verdad es que surgen cosas muy interesantes, la verdad. Claro, aquí llegamos a un punto muy importante, sobre todo teniendo en cuenta pues, que somos docentes, hablando de la Facultad de Educación, y es un proyecto de innovación educativa, al fin y al cabo, ¿no? Se me olvidó comentar que es un proyecto de innovación educativa dentro de la convocatoria que la propia universidad saca. La universidad todos los años saca una convocatoria en la que todos los docentes pues, pueden enviar una propuesta de proyecto. En muchos casos va asociada a una financiación, pues si hace falta invertir en algunos materiales o en comprar un software o en algún tipo de, no sé, de contratación para alguna cosa, pues eso se envían todos esos proyectos y la universidad, una comisión, valora si es un proyecto atractivo, que puede ser interesante y los aprueba o los deniega. El nuestro, por suerte, fue aprobado y creo que ha sido muy, muy bien acogido. Luego lo veremos. Vale, principios metodológicos, ¿no? Este proyecto está basado en, yo diría que en 4 principios clave, ¿no? Por un lado, es un poco tener siempre presente la autonomía de aprendizaje del estudiante. Es decir, que cada alumno tenga la posibilidad de elegir su proceso de aprendizaje y de estudio. Luego van a ver, y se los cuento ya, que nosotros en el día a día con el alumnado actuamos como guía. Es decir, detrás de este proyecto y antes del momento de ponerlo en práctica en el aula, hay mucho trabajo de elaboración, de diseño, de materiales, de metodología, de actividades. Hay un gran proceso de elaboración, pero todo eso, lo bueno que tiene es que a la hora de ponerlo en práctica en el alumnado, hace que sea todo mucho más sencillo y que el docente se reserve un rol de guía, de supervisor del aprendizaje y que el alumnado pueda trabajar de forma autónoma, ¿no? Que nosotros creemos que es siempre muy importante y creo que es crucial, ¿no? Sobre todo también para tener en cuenta pues, los diferentes ritmos de aprendizaje. Un segundo punto también muy importante es el aprendizaje basado en el desarrollo de tareas. No queremos, y esta asignatura siempre se ha caracterizado por no ser una asignatura expositiva, por no ser una asignatura teórica, sino hacer asignaturas pues, mucho más prácticas en las que el alumnado, como digo, sea el guía y esté en constante movimiento, haciendo tareas, actividades y un poco consumiendo los contenidos, pero como digo, no de una forma más expositiva como podemos estar todos acostumbrados. En este caso, pues el alumnado se va a encontrar con macrotareas, como puede ser un proyecto de trabajo de varias semanas, en el que el alumnado tiene que implicarse de forma grupal varias semanas y trabajar bastante, o microtareas
como puede ser un ensayo o crear un objeto digital de aprendizaje, una reflexión, algo más sencillo y también a nivel individual. También, por supuesto, el aprendizaje constructivista del conocimiento. Esto es un poco enlazado a lo que comentaba antes, en los que nos centramos y destacamos que el alumnado sea el creador de los contenidos y no meros receptores y reproductores de conocimiento empaquetado. Es decir, nosotros no queríamos únicamente elaborar materiales y dárselo al alumnado y que el alumnado los consumiera y ya está, y se quedaba ahí. Nosotros queríamos que el alumnado fuese un alumnado activo, un alumnado pues, que estuviese motivado y que estuviese siempre elaborando, pues, como digo, esas tareas y que fuese el centro del aprendizaje. Además, también creo que rompe un poco con las metodologías, sobre todo cuando llevan varios años de grado, en el caso de la asignatura del grado, en la que se han encontrado pues, con profesores pues, en que su metodología era esa, ¿no? Llegar al aula, exponer los contenidos, típica presentación, o leer un documento, pues que eso al fin y al cabo resulta un poco cansado, sobre todo cuando tienes varias horas de clase seguidas, ¿no? Todos lo hemos vivido. En este caso, con este proyecto querríamos romper un poco eso, ¿no? Y por supuesto también el aprendizaje a través del trabajo colaborativo. Este proyecto está pensado sobre todo para que el alumnado trabaje de forma grupal, aunque también para que haya hueco para el trabajo individual, si a lo mejor por necesidades pues se tiene que trabajar de forma individual o porque el alumnado se siente más cómodo trabajando de esa forma. También, como ven, siempre hemos querido tener en cuenta un poco las necesidades y un poco las preferencias del alumnado, ¿no? Así que digamos que estos serían los principios básicos metodológicos en los que basamos este proyecto, ¿no? Vale, aquí llegamos a un punto importante. Como comenté antes, este proyecto se llevó de manera simultánea en 2 asignaturas, en 2 materias. Uno en la asignatura de entornos de enseñanza y aprendizaje virtuales, en el máster de educación y TIC, que es un máster 100% online, ¿de acuerdo? Aquí nos centramos en un modelo de aprendizaje e-learning, es decir, todo está basado en el aula virtual, en tareas online y en ese tipo de metodología, digamos. Es un máster que funciona así, ¿de acuerdo? En el caso de la asignatura de grado, de las TIC en educación, que se da en el grado de maestro en educación primaria, optamos por un modelo de e-learning, es decir, un modelo semipresencial. Inicialmente, esta asignatura tenía varias horas de clases presenciales a la semana. Sin embargo, nosotros con este proyecto logramos reducirlas y también un poco ayudamos también a la motivación del alumnado, porque ya no tenían que ir todos los días a clase para cursar esa asignatura, sino tenían que venir a cursar la asignatura físicamente en el aula menos tiempo, ¿no? Y podían dedicar más tiempo un poco al trabajo autónomo. Luego eso también lo veremos. Claro, ¿qué implica este proyecto, ¿no? ¿Qué es todo lo que hemos tenido que hacer antes de llegar al aula con nuestros alumnos, ¿no? Bien. En este proyecto participaron diferentes colaboradores y profesoras. Luego en el aula, realmente, en el caso del grado de primaria, hubo dos profesores en el aula. Yo fui uno de ellos, sobre todo estuve yo, pero también hubo un apoyo. Y en el caso de la titulación online, se que hubo solo un profesor, que fue además el profesor Manuel Area Morera, que me parece esa asignatura. Pero es un proyecto que sí, que no es de una sola persona, no es un proyecto solo mío, ni solo menos, sino que han participado diferentes personas, ¿no? La primera tarea de todo fue un poco, pues, lo que dije un poco al principio, analizar y valorar las experiencias previas de innovación desarrolladas, pues, no solo en la facultad y en los estudios de grado y demás, sino también otras experiencias innovadoras que hemos desarrollado en EduLab. Esta asignatura, como digo, del grado de educación primaria, se ha venido impartiendo desde el grupo y profesores relacionados con el grupo de hace ya varios años, bastante tiempo, además. Entonces, poco ya sabíamos la metodología de esa asignatura, lo que hacía falta, lo que funcionaba, lo que no, todo eso lo tuvimos en cuenta. Luego también hubo una gran fase de diseño didáctico de los entornos, ¿no? Teníamos que coger las guías docentes de las asignaturas
y hacer un diseño didáctico, siempre teniendo en cuenta pues cuáles van a ser los contenidos que hay que trabajar y demás, ¿no? Por supuesto también la creación de objetos digitales de aprendizaje. Se grabaron vídeos, se hicieron animaciones, infografías, documentos, materiales audiovisuales, presentaciones como esta que estoy utilizando ahora mismo, presentaciones similares se utilizaron y estuvimos bastantes semanas elaborando todos estos materiales. Luego también, por supuesto, como no, la implementación fue puesta en práctica, que es para mí la fase más bonita y la fase más interesante del proyecto, cuando ya llegas al aula y lo pones en práctica. Una recogida de datos de cómo ha ido todo el proceso y el análisis y valoración de los resultados obtenidos, que es en lo que estamos ahora. Y la verdad es que ya les puedo adelantar que terminamos la experiencia bastante contentos, ¿no? Entonces, llegamos ahora, yo creo que es a lo más interesante, como es la puesta en práctica, ¿no? Vamos a ver realmente qué se hizo, ¿no? En este caso, como les comenté, se llevó de forma simultánea en 2 asignaturas. Yo voy a escoger y he escogido y les voy a presentar en la que yo impartí docencia, en la que llevé yo, ¿vale? Que es la asignatura en el grado de primaria, que es la TIC en la educación, ¿no? Vamos a ver un poco cómo se implementó el proyecto. Aquí ven de fondo una imagen de mis alumnos en clase. Además, y ahora iremos viendo cómo fue todo el proceso, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un vídeo que grabamos en una de las primeras clases. Ahí los tenemos motivados en las primeras, creo que fue la primera, segunda clase, no me acuerdo, en la que les propusimos una actividad de dinamización en la que por equipos y con los móviles pues tenían que ir contestando unas preguntas de contenidos de la asignatura, como puede ser qué es Flippy Classroom, qué es un material digital, un libro electrónico, qué es el ABP, no sé, diferentes definiciones de contenidos, y que tenían ellos que pues, ver la definición, ver internet, y ahí estaban todos bastante entusiasmados viendo quién era el equipo ganador, ¿no? Nosotros, como siempre, intentando un poco romper con la rutina y con la monotonía de su día a día y proponiéndole actividades diferentes, ¿no? Es alumnado de tercer año de grado, ¿de acuerdo? Y esta es una asignatura optativa en el plan del grado de maestro de educación primaria. Se matricularon a cerca de 90 estudiantes, unos 87 estudiantes, y eso nos hizo tener que dividir el gran grupo en 2 grupos prácticos. ¿De acuerdo? Y a esto está ligado el siguiente punto, como pueden ver, que es reducción de las sesiones presenciales a 1 día por semana. Inicialmente esta asignatura se imparte, creo que es en 3 días a la semana, con horas teóricas y horas prácticas. Nosotros, desde un primer momento, desde el primer día, cortamos y eliminamos las horas teóricas. Es decir, en nuestra asignatura no hay horas teóricas, no hay horas en las que el profesorado exponga la teoría, sino en la que la teoría se trabaja de forma práctica en todo el proceso, ¿no? Para ellos fue una gran noticia, pues les comentamos que únicamente tenían que venir a clase 1 día. Y no más. Y para ellos, como pueden entender, pues es una motivación el hecho de que ya al primer día de clase un profesor te diga que solo vas a tener que venir 1 día. Pero por supuesto siempre incidiendo que es que el resto de horas no es que se las regalemos y no es que las eliminemos, sino que esas horas son de trabajo autónomo, digamos, fuera de la universidad, en la biblioteca, reuniéndose para hacer trabajos grupales, desde casa o consultando los contenidos, etcétera, ¿no? Pero digamos, horas presenciales en el aula van a ser horas prácticas y, como digo, solo 1 día cada grupo. De hecho, yo tenía que ir a dar clases 2 días a la semana, de hecho creo que era jueves y viernes, 1 día con un grupo, 1 día con otro. Creo que eran 2 horas de clase. ¿De acuerdo? Luego, a mí me pareció interesante ir un poquito más allá y nos salimos también de lo habitual, por decirlo así, aunque ya es bastante más común, y no únicamente nos quedamos en el aula virtual, en el Moodle de la asignatura, sino también nos fuimos a Twitter. Yo creo que es súper interesante que el alumnado ya desde su formación inicial pues sea consciente de que herramientas como Twitter tienen un gran potencial educativo, de que se crean grandes comunidades de aprendizaje en Twitter, profesores que se siguen unos a los otros, que se intercambian recursos, documentos, informaciones sobre pues, prácticas, comparten, los docentes van subiendo fotos o comentarios sobre su práctica docente, y creo que es muy interesante, ¿no?
Entonces también, a modo de factor motivacional, también les dije desde el primer día de clase que a partir de ese momento todo el mundo que no tuviese Twitter tenía que hacérselo y tenía que utilizar el hashtag TIC en educación ULL y tenía que compartir todo lo que hiciese con la asignatura en Twitter. Pues compartirlo cuando estuviésemos en clase, haciendo los proyectos, compartir exposiciones, recursos interesantes, el avance de las tareas, plantear también dudas o cuestiones. Por supuesto, yo también iba planteándoles cuestiones, les iba haciendo preguntas, les iba compartiendo recursos que me parecían interesantes que ellos podían utilizar en los proyectos o en el día a día y demás. Y la verdad es que se creó también pues, una comunidad bastante interesante. Pueden entrar al hashtag si quieren entrar luego, está todavía activo. De hecho, por ejemplo, ahora estamos viendo una captura de vídeo en el que hay diferentes alumnos pues tuiteando. Eso fue el primer día de clase, muy motivados, ¿no? Por el hecho ya de que un docente llegue y le diga que tiene que usar Twitter, pues es algo también que cambia, que es diferente y que también a ellos les motiva bastante. Yo sé que especialmente Twitter quizás no es la red más social, no es la red más utilizada entre los de los jóvenes, de los que me incluye también. Instagram es una red social que es muy potente y quizás para futuras revisiones del proyecto, pues a lo mejor nos metemos también en Instagram, no lo sé, pero el Twitter tuvo bastante buena acogida, así que después pasamos por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, se les planteó al comienzo de la asignatura pues dos itinerarios de aprendizaje, ¿no? Como digo, el aprendizaje por proyecto y el aprendizaje por tema, uno de forma grupal y uno de forma individual. En la opción A, como ven ahí, el alumnado que escogiese ese camino tenía que elaborar dos proyectos de forma grupal, eso sí, que uno es una elaboración de un libro electrónico, un ebook, ¿vale? Sobre tecnología educativa, que digamos que aquí estaría un poco más plasmada la parte más teórica de la asignatura, en la que ellos mismos tenían que elaborar unos contenidos teóricos, por decirlo así, y no hacerlo de forma presencial por mi parte, ¿no? Que podía ser más aburrido. Y luego también un segundo proyecto, que yo creo que es el proyecto y la tarea más importante y más grande y con más demanda de trabajo de la asignatura, sin duda, que es la creación de un entorno virtual de aprendizaje para el alumnado de primaria, ¿no? Para, digamos, su supuesto futuro alumnado. Tenían que coger un tema y elaborar un entorno virtual, una página web, en la que ellos tuvieran que elaborar los contenidos, los materiales y que presentarle a su alumnado toda la información y todo el temario en ese sitio web, ¿no? La verdad es que es una tarea muy interesante y luego también intentaremos ver algunos ejemplos. Y por otro lado, está la opción B, el de trabajo por temas, como digo, una secuencia mucho más lineal en la que se presentaba un tema, unos materiales asociados y unas actividades asociadas, ¿no? Esta opción está constituida por 5 temas de teoría, que luego veremos más tarde, y asociado a cada tema tenían que elaborar un pequeño informe que viene a ser un poco el resumen de la teoría. La teoría se presentaba sobre todo en forma de polimedia, de píldoras, ¿no? Educativas, de vídeos cortitos en las que se presentaba la teoría. Y luego asociado a eso, pues unas actividades prácticas que ahora veremos qué consiste cada una, ¿no? Entonces, yo creo que, como digo, lo más interesante ahora es presentarle un poco cómo es el aula virtual, ¿no? Presentarle un poquito cómo se montó esa aula virtual y a ver qué les parece. Creo que el doctor Mario creo que lo vio cuando estuvo aquí de visita y vamos a ver cómo organizamos este aula virtual, ¿de acuerdo? Bien, cuando el alumnado entra al aula virtual, lo primero que se encuentra es esto. Esto es un aula virtual de Moodle, pero como pueden ver, no es el típico Moodle que todos nos hemos encontrado, o que por lo menos yo he encontrado en las asignaturas que me han impartido otros docentes, ¿no? Es, como ven, una interfaz mucho más icónica, gráfica, y la verdad es que, a mi parecer, bastante atractivo. Lo que hicimos inicialmente fue crear este menú principal en la que el alumnado va a tener todas las, digamos, cuestiones necesarias que que quiere tener a mano, como puede ser los docentes a cargo de la asignatura, en las que se presentaba, pues, quién es cada docente, su Twitter, su correo, y un poco también se le presentaba que esto parte de un proyecto de innovación también, para que el alumnado también sea consciente de lo que estamos haciendo, ¿no? Luego también, por supuesto, los criterios de evaluación, saber al alumnado siempre le interesa cómo quiere ser evaluado, ¿no? O sea, cómo va a ser evaluado, perdón. Pues
Aquí también se le presentaba un poco las tareas que tenía que elaborar las diferentes puntuaciones y demás. Las calificaciones, luego también el horario de tutorías, en donde podían encontrarnos y demás, por si necesitaban tutorías presenciales. Y luego creamos dos foros, un foro del profesor, en el que yo le presentaba diferentes pues, comunicados, noticias o mensajes importantes, y un foro social de la asignatura en el que el propio alumnado podía crear debates y sugerir cualquier tema. Luego también les presentamos recursos de ayuda. En este caso, el tema de la bibliografía lleva a un buscador, a ver si carga, al punto Q de la universidad, que es un buscador de bibliografía, de diferentes artículos, libros, revistas, etcétera, que pueden ser interesantes, que puede ser útil. Y también les creé, en este caso, un material. Aquí está, un material, a ver si lo pongo en pantalla completa para que lo vean mejor. Además es un material que tiene licencia Creative Commons, que puede ser utilizado y compartido, en la que un poco es un mapa web en la que al alumnado se le presentan pues, diferentes herramientas que puede utilizar para elaborar pues, lo que pone aquí, recursos para la representación del conocimiento y la información, ¿no? Y durante la asignatura el alumnado va a tener que elaborar materiales digitales, ¿no? Entonces, pues aquí se le presentaban esas diferentes opciones para elaborar mapas mentales, pósteres digitales, diagramas, sitios web, presentaciones multimedia, líneas de tiempo, diseño gráfico de imágenes, etcétera, ¿no? Un poco esto era siempre lo mismo, se les presentaba la herramienta con el enlace a cada una de estas herramientas. Son herramientas web, en su mayoría, sobre todo gratuitas, y lo más sencilla y fácil de utilizar, ¿no? Para que el alumnado no tuviese ningún problema. Luego, como siempre, como ven, de lo del Twitter, siempre insistíamos en que tenían que reflexionar y compartir cuestiones diferentes de la asignatura en Twitter, y además que se tendría en cuenta en la asignatura, ¿no? Y desde ahí vamos a poder acceder. Aquí pues, podemos ver diferentes tweets del alumnado, en el que, bueno, esto es un evento al que acudieron, en el que el alumnado trabajando, y bueno, la verdad es que bastante interesante. Luego, el alumnado se encontraba con esto, que es, se le preguntaba, ¿cómo funciona esta asignatura? ¿No? Y se le presentaba justamente un poco lo que hemos comentado antes. Al alumnado se le presentaba la opción de escoger cómo querían presentar su aprendizaje, ¿no? De que le decíamos, escoge el estilo de aprendizaje y comienza esta aventura, ¿no? Y el alumnado aquí, pues, podía leer cómo funcionaba cada uno de los itinerarios y ellos escoger el que más se acomodase a sus necesidades, ¿no? Iban a una encuesta en la que aquí tenían que escoger pues qué itinerario querían y nosotros después teníamos que recoger esas respuestas y agruparlos en Moodle, hacer los grupos, y aquí pues, pueden ver, por ejemplo, cómo aquí está el listado de alumnado que escogió una modalidad, hasta la modalidad, y el alumnado que escogió la modalidad B. Como pueden ver, y curiosamente, el 90% del alumnado escogió la modalidad A, de trabajo por proyectos, que para mí es mucho más rico y mucho más interesante. Y esta gente, entre unos 8 o 10 personas, aquí son 8, pero luego se añadieron más alumnos, escogieron trabajar de forma individual, pues algunos de ellos porque les gustaba más trabajar de forma individual, otros también porque trabajaban y no podían ir, aunque solo yo teníamos un día de clase presencial, no podían ir porque les ocupaba con horarios, con otra asignatura, entonces escogieron trabajar de forma individual, pero como digo, la minoría porque a mi parecer es mucho más atractivo la forma de trabajo grupal, ¿no? Y le presentamos una encuesta inicial que tenían que elaborar, y luego aquí está lo último ya con lo que tenemos la asignatura, que fue la encuesta final. Luego, si tengo tiempo, les presentaré bueno, también algunos resultados. Y luego yo creo que nos podemos meter un poquito ya en materia, en lo que es el material de cada uno de los itinerarios, ¿no? Un poco el gran diseño que se hizo para cada una de las propuestas. Este sería el material en el que se encontraría el alumnado de la modalidad A, de trabajo por proyectos, ¿no? Es un paquete de contenido, todo el contenido necesario para esa modalidad está dentro de ahí, enlazado a diferentes tareas de Moodle, recursos de internet y demás, pero está todo ahí, ¿vale? Todo esto lo hemos elaborado con Genially,
¿De acuerdo? Es una herramienta muy potente, no sé si la conocen, pero es una herramienta muy, muy potente que nos permite crear no solo presentaciones, sino también estas interfaces gráficas, ¿no? Entonces, para el primer proyecto desde esta modalidad era elaborar, como decía, el libro de tecnología educativa, un libro electrónico, que estaba dividida en dos subtareas, como el desarrollo de un tema. Nosotros al alumnado le presentábamos el tema. Esta era, digamos, la imagen con la que el alumnado siempre se encontraba cuando tenía que realizar una actividad. Le presentábamos el objetivo, le describíamos muy detalladamente, lo más detalladamente, la actividad, porque sabemos que muchas veces al alumnado le cuesta entender a veces las actividades, o a veces el profesorado no regresa con toda la calidad posible, entonces se lo detallábamos lo máximo posible, ¿no? Le explicábamos bien, le dábamos los enlaces, le dábamos el enlace donde tenían que subir la actividad. Esto se caracteriza porque el alumnado no ve normalmente, o sea, no ve en el Moodle la entrega de tareas habituales que se pueden ver. Todo eso estaba oculto y la única forma de acceder a las tareas para su entrega es a raíz de estos paquetes de contenido. Nosotros en este caso, por ejemplo, le planteábamos los temas a escoger para elaborar para desarrollar ese tema de tecnología educativa. Puede ser en el Flip Classroom, plan de centro, el portafolio, la web quest, videojuegos y educación. Bueno, cada uno de los enlaces lleva un recurso web, como puede ser un artículo o un vídeo sobre el tema, pongamos de introductorio, y luego ya ellos tenían que desarrollar el tema, ¿no? También le presentábamos también vídeos de apoyo, en este caso, como era la primera tarea de la asignatura, pues le presentábamos 2 vídeos sobre qué es la tecnología educativa. Esto es un documental que hicimos aquí en el lab, esto es un vídeo que hice yo de una manera un poquito más gráfica, explicando lo que es la tecnología educativa, ¿no? Esa sería por un lado la tarea, la primera tarea. Y luego el alumnado tenía que desarrollar pues, ese libro electrónico, pero aquí es cuando entra el trabajo colaborativo, pero teniendo en cuenta no solo el tema que él ha desarrollado, sino los temas que han desarrollado todos los grupos, es decir, el resto de compañeros. Al final teníamos tantos libros como grupos de trabajo había, ¿no? Porque cada grupo elaboraba su propio libro con su propio tema y el tema de los demás. Ahí poníamos en juego la capacidad de síntesis, de resumen y demás del alumnado, ¿no? Se le presentaba aquí, por ejemplo, unos ejemplos de ebook, de revistas electrónicas. Estas fueron unas revistas que elaboré yo para otra asignatura, otro proyecto, ¿vale? Como ven, muy icónico, muy visual, ¿vale? No queríamos un ebook que fuese solo texto, sino lo más ameno y, bueno, pues, entretenido posible, ¿no? Luego también, por supuesto, le dábamos las herramientas, le dábamos diferentes herramientas para crear ese ebook. Y siempre le enlazábamos a la herramienta digital y a un tutorial de YouTube en el que podía visualizar pues, si tenía alguna dificultad o si no sabía utilizar la herramienta. Normalmente suele ser alumnado que tiene poca experiencia con tecnología y la programa que se enfrenta, pero la verdad es que se desenvuelve bastante bien. Luego, si quieren, podemos ir viendo algunas tareas que nos elaboraron. Por ejemplo, yo puedo, sí, a ver, voy a cambiar a mi rol de profesorado para poder llegar a las tareas. A ver, aquí por ejemplo, se me olvidó comentar que asociado a este primer informe, cada grupo tenía que elaborar un vídeo. Además del libro, también tenía que elaborar un vídeo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos aquí, bueno, pues un documento. La verdad es que en este caso es un documento inicial del tema, en el que el alumnado, pues como ven, exponía de forma más teórica el tema que había escogido, sin mucha elaboración, porque preferíamos que digamos, la elaboración más de diseño, más atractivo, ya se centrase en la segunda parte de la tarea, que leía ese ebook, ese libro electrónico, como el ejemplo que les puse antes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también tenemos el vídeo de unas compañeras. Aquí tenemos el vídeo de unas compañeras que elaboraron. Bueno, ahí lo tienen.
Son unas alumnas mías que elaboraron un vídeo explicando lo que son las actividades con TIC en el aula, con fragmentos de vídeo cogidos de YouTube. Incluida la educación. Enfrentándose a las nuevas mejoras, ¿no? La verdad es que bastante bien. Sistema educativo anticuado y que no ha logrado superar. Vale. Ahí tienen ese proyecto. Luego llegamos también a la parte más importante, digamos, o proyecto con más peso dentro de esta modalidad, como es el hecho de crear el entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Que en la primera parte tenían que elaborar una programación didáctica, el alumnado tenía que elaborar pues, una serie de contenidos y una propuesta didáctica metodológica para llevar a cabo en un aula de educación primaria, en un colegio, ¿vale? Se les presentaban diferentes ejemplos de entornos virtuales realizados por alumnados de años anteriores y ellos pues lo tenían en cuenta, ¿no? También se les crearon diferentes recursos, por ejemplo, esto fue un material también que creé yo, que es un Canvas para el diseño de entornos virtuales, en el que un poco plasmar las ideas iniciales del alumnado, pues qué contenidos queremos trabajar en ese entorno, actividades, qué aspecto va a tener la página web, qué secciones, etcétera, ¿no? Y luego, como resultado final, ya es la creación del entorno virtual en la que el alumnado tenía pues que ponerse en manos a la obra y crear esa página web, ese entorno virtual, etc. Nosotros le dábamos pues, un listado de herramientas para crear la página web, Wix, no sé si lo conocen, servicio de creación de webs muy sencillo, pues ese fue el que se utilizó. De hecho, creo que aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un ejemplo de entorno de años anteriores, que trata las Islas Canarias. Y bueno, pues esto es una página web creada por un alumnado de un año pasado, en el que se presentaba un poco el vídeo. Siempre les pedíamos un vídeo para presentar el proyecto, les comentaba un poquito de qué va el entorno y pues ellos se presentaban, por supuesto, en el sitio, ¿verdad? Son unos alumnos que tuve el año pasado, presentaban un poquito la asignatura, un poquito lo que iban a hacer, ¿no? Y pues presentaban diferentes actividades, ¿no? Esto es una actividad, por ejemplo, para tratar la historia de Canarias, ¿no? En la que se presentan pues documentales, vídeos, materiales, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, pues también trabajaban el clima de Canarias y de diferentes pues, cuestiones, ¿no? Lo tenían ahí, ¿no? Como ven, hay entornos más elaborados, otros menos elaborados, ¿no? Pero la verdad es que es bastante interesante y la verdad es que muy contento. Al finalizar, tenían que, eso sí, que presentar a todo el grupo, a todo el gran grupo, sus proyectos. Eso sí, tuvimos 2 sesiones de exposiciones y tenían que presentar tanto los vídeos como hacer un repaso por todos los proyectos elaborados, ¿no? Y bueno, también tenemos la evaluación, en este caso como eran 2 proyectos, pues se puntuaba 5 puntos cada proyecto, ¿vale? Era todo grupal, en este caso en este itinerario no había notas individuales, toda la nota partía de notas grupales, digamos. Y luego tenemos la opción de trabajo por temas, que pues, se presenta de la siguiente manera. Igual, solo que el funcionamiento es diferente, ¿no? Se le presenta en esta forma circular los diferentes temas que tiene que ir usando y un poco el funcionamiento es similar al anterior. Se le presenta la página inicial de la tarea, se le describe la tarea que tiene que desarrollar. Primeramente, se le presenta el vídeo de la teoría, en este caso es un vídeo sobre niños y jóvenes en red, el uso de tecnología por parte de los jóvenes, ¿no? Y se le presentaba la tarea asociada a esa píldora, a esa video lección, ¿no? En este caso era crear un blog. Como era la primera actividad, tenían que crear un blog personal en el que luego ir añadiendo diferentes tareas sobre ese blog, ¿no? Y lo mismo, se les presentaba pues, diferentes recursos para crear el blog, si nunca habían trabajado con esa herramienta. Se explicaba lo que era WordPress, lo que era blogs, se ponía tutoriales, se ponía pasos a seguir, también se le ponía el link donde tenía que compartir la URL de su sitio web, de su blog, con todas las tareas ahí, ¿no? Y también se les presentaba pues, más bibliografía de soporte y demás.
Bueno, luego, no quiero ser muy insistente para que haya tiempo para preguntas, pero luego, básicamente, un poco la estructura es siempre la misma. El tema 2, pues lo mismo, se le presenta la tarea, se le presenta la videolección, en este caso es sobre tendencias y enfoques educativos de educación y TIC, lo mismo que tenemos al profesor Manuel Area con su videolección, contándolo. Y el alumnado pues tenía que elaborar una serie de tareas, ¿no? Y tenía que elaborar una serie de entradas en el blog, pues comentando un poco lo que era el Flipped Classroom, la gamificación, los MOOCs, el e-learning, etcétera, ¿no? Luego también no solo eran tareas, digamos, de redacción, sino también, por ejemplo, tenían que elaborar aquí materiales digitales también, objetos de aprendizaje digitales, y le proponíamos una tarea de que tienen que escoger un tema y elaborar un pequeño material digital, como puede ser una presentación multimedia, un pequeño vídeo, una animación, etcétera, ¿no? Igual que en la opción A tenía que desplegar un gran entorno virtual, que era de forma grupal, pues aquí también quisimos que desarrollaran esa tarea de manera individual, desarrollando pues, objetos de aprendizaje digitales. Y luego un poquito más. Una vez que hubiesen terminado todos los vídeos, todos los temas, tenían que elaborar un informe final, que era la síntesis, digamos, o el resumen o el desarrollo de esos apuntes de la asignatura, en el que tenían que, como digo, redactar ese resumen y subirlo, y ese era el trabajo final para los para alumnado que presentó esta modalidad, ¿no? Y bueno, en este caso también se les presentaba también un manual de tecnología educativa también para poder irlo consultando cuando quisieran, y también se les presentaba también, como antes, la opción de ver la evaluación, ¿no? Hasta tres puntos el informe final con los vídeos teóricos y las prácticas de cada uno de los temas pues hasta 7 puntos, ¿no? Y un poquito, eso sería este itinerario. Y un poquito esto sería toda el aula virtual que tenemos organizada. Como ven, funciona con Moodle, pero a la hora de integrar los Genial y los paquetes de contenido elaborados, sobre todo cuando te pones en el rol de alumno, pues es bastante diferente, bastante atractivo. La verdad que al alumnado pues, le gustó bastante, porque no se encuentran con un Moodle teórico, con la típica secuencia de tema 1, su PDF, tema 2, PDF, tareas, entregas y demás, ¿no? Sino que es mucho más atractivo, mucho más visual, y la verdad que favorece, creemos, mucho más la experiencia. Sí es verdad que lleve bastante trabajo, todo hay que decirlo, pero yo creo que ha valido la pena todo invertir este tiempo y toda la experiencia, ¿no? Y bueno, yo creo que me queda un poquito más que comentarles realmente. Creo que me ha ajustado al tiempo. Simplemente comentarles pues que, como digo, este proyecto finalizó en junio de este año con la finalización de las 2 asignaturas, y ya hemos presentado y hemos solicitado ya la renovación de este proyecto. Ya salió la convocatoria de proyectos de innovación para este año en la universidad, y por supuesto hemos vuelto a pedir el mismo proyecto para que nos lo vuelvan a conceder y poder llevar a cabo esto, porque creemos que la experiencia ha sido muy, muy grata. Para mí ha sido muy, muy, muy interesante, me ha encantado estar en el aula. Además, un aula en el que yo tuve esa asignatura, yo recibí esa asignatura, fui alumno, y ahora, años más tarde, pues soy yo el docente con todos estos cambios, ¿no? Aquí tenemos un selfie todo con diferentes alumnos, y la verdad es que ha habido muy buena acogida por parte del alumnado, y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos. Y yo creo que por ahora, pues nada más. Si tienen alguna duda, si me quieren comentar alguna cosa más, porque yo ya con esto pues terminaría mi presentación por ahora. Muy bien, muchísimas gracias, Sebastián. Qué gusto me da escucharte y estoy súper... ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, se me escucha. Gracias. Pues muy contento de que nos hayas dado esta plática el día de hoy, porque para mí fue como una especie de epifanía ir allá este pasado mes de julio a reunirme con ustedes, con EduLab y contigo, con Anabel, con Manuel,
y que me presentaran pues este trabajo de innovación que llevan haciendo. Me pareció tan avanzado, tan original, creativo, atractivo y innovador en muchos aspectos que regresé de la visita súper emocionado y al siguiente día pues ya empecé a hacer mis pininos, ¿no? A aplicar en mis asignaturas esas recomendaciones que tanto tú como Manuel nos han compartido tan generosamente. Por ejemplo, yo en este semestre ya abrí mis aulas virtuales con el apoyo de Genially, por ejemplo. Bueno, qué bueno. Aún no he logrado hacer ese doble itinerario de ABP y de asignatura por tema, pero que estoy convencido que será el siguiente paso que voy a dar. Entonces, creo que sí está siendo enriquecedor esta experiencia que nos están compartiendo, no te imaginas cuánto. Y hablo a título personal, pero estoy seguro que entre mis colegas pues algo también impactará. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo ustedes hacen para evaluar la percepción de los estudiantes de estas innovaciones que les están ofreciendo? ¿Les hacen encuestas o Sí, cuestionarios, grupos de discusión? sí, Platícanos. de hecho, nosotros al comienzo de la asignatura le ponemos una encuesta inicial, un poco también cumple una doble función para ver un poco los contenidos previos de ellos, ¿no? Le preguntamos cosas muy básicas de los contenidos de la asignatura, ¿de acuerdo? Como qué es tecnología educativa, cuál es el papel de la TIC en la educación, ¿no? Yo sí. Y luego también, aplicado ya a este proyecto, pues les preguntamos también cómo te gustaría cursar esta asignatura, eh, que eres más de estudiar por proyectos, de estudiar por temas, eres más de trabajar de forma individual o trabajar grupal, eres más de venir siempre a clase o te gustaría trabajar desde casa, un poco, ¿no? Vamos pues también sondeando, ¿no? Y luego la encuesta quizás más importante es la encuesta final, ¿no? La encuesta que realizamos al finalizar la asignatura. Yo creo que les puedo compartir pantalla otra vez y creo que podemos ver los resultados de la encuesta final, yo creo, brevemente, no sé si estará... Bueno, estoy como estudiante, se va a cambiar. Creo que podemos ver un poco las respuestas. ¿Ves? Aquí, pues, por ejemplo, vemos cuál es la opción de estudio de la asignatura que has escogido, ¿no? Bueno, pues aquí podemos ver la gran diferencia entre una encuesta, entre un itinerario y otro, ¿no? Luego, ¿por qué has elegido dicha opción, no? Bueno, pues la opción más escogida, porque me motivó y fue la que más me atrajo desde el principio, ¿no? También porque creí que es la que pues, me iba a proporcionar más aprendizaje o demás, ¿no? También les preguntábamos y todo eso por qué habían escogido una opción u otra, ¿no? Eh, Luego también le preguntábamos también cuánto tiempo le había invertido en la asignatura, ¿no? Que definiría su dedicación o conexión online a la asignatura, ¿no? Ha sido, por ejemplo, aquí comentaba la mayoría que ha sido un alumna que se conectaba al menos una vez por semana para realizar las tareas. Bueno, pues aquí esto nos da a entender de que a pesar de que le decimos de que tienen horas de trabajo autónomo al alumnado, únicamente se conectan el día que vienen a clase y trabajan ese día en clase. Pero bueno, están trabajando ese día en clase y aprovechan el tiempo de la asignatura, ¿no? Luego también le preguntábamos cuántas horas a la semana les dedicaba. Por ejemplo, aquí lo máximo es entre 6 horas de dedicación, ¿no? Y, por ejemplo, también le preguntábamos qué es lo que más ha aprendido en esta asignatura. Pues bueno, aquí pueden ver, pues, desarrollarme competencias para diseñar y desarrollar metodologías innovadoras, adquirir conceptos e ideas nuevas sobre tendencias ejecutivas con TIC, ¿no? Un poquito. Le preguntábamos todo eso. Claro, luego le preguntábamos, esta metodología, a través del aula virtual, ¿qué te ha aportado, no? Por ejemplo, siempre, como dábamos antes en trabajo autónomo, pues también se ve reflejado aquí en las respuestas, ¿no? Me ha dado más autonomía a la hora de desarrollar los trabajos y estudiar la teoría. Me ha permitido planificar mejor el tiempo de dedicación a la asignatura, ¿no? Por supuesto, la valoración y la satisfacción. Bueno, la mayoría dice que le ha gustado bastante, el otro que le ha gustado, que ha sido satisfactoria. Nadie ha puesto que no le haya gustado, no sé si me acabo de creer, pero bueno, vamos a pensar que son sinceros y que no me estaban haciendo la pelota, ¿no?
Y luego también, por supuesto, que valoren aspectos mejorables o aspectos destacables, ¿no? El aspecto que más destaca, como no, es la opción de elegir. A ellos les gustó mucho esa opción de que pudieran elegir el aprendizaje. También estamos bastante de acuerdo con las actividades propuestas, ¿de acuerdo? Y por supuesto la implicación de los profesores también ponen aquí, que es bastante buena, ¿no? También creo que el hecho también de presentarles la asignatura con motivación, de estar bastante motivado con la asignatura, presentarlos como un reto, como un proyecto, como una aventura, yo creo pues, también que también a ellos también se contagiaron de esa motivación y tal, que también estuvo bastante bien, ¿no? Y bueno, aquí también les preguntamos un poco por las tareas de la opción A, ¿no? ¿Cuál ha sido su aprendizaje respecto a las tareas? Todos ponen que la creación del entorno de aprendizaje ha sido la asignatura, la tarea que mejor valoran, ¿no? Etcétera. Bueno, y aquí podría seguir, porque la verdad es que la encuesta es bastante larga, pero esa es la forma un poco que tenemos también de tener un poco el feedback, ¿no? Pero también es posible que ahora, de cara a una renovación del proyecto, pues quizás también nos podamos reunir a lo mejor con alumnos también que tuvimos el año pasado, un poco también para preguntarles y hablar con ellos también, pues que nos cuenten un poquito más de cerca y un poco más con calma su experiencia, ¿no? Así también un poco, pues también nosotros recoger esas ideas para mejorar. De hecho, ya estamos pensando ya, yo siempre tengo la cabeza siempre activa y siempre estoy pensando ya en cositas que podemos mejorar y que podemos cambiar, ¿no? Claro, eso es otra pregunta que te quería hacer y con esto ya le doy la palabra a otros colegas que seguramente deben de estar queriendo preguntarte. ¿Cómo es el contraste o la relación de los alumnos que pasan por esta asignatura y por este modelo tan innovador de enseñanza y aprendizaje con respecto al resto de materias o a otros colegas que imparten clases en el mismo grado? ¿No hay como mucho choque, mucha diferencia? Sí hay mucho choque, ¿no? De hecho, por ejemplo, en un primer momento, cuando íbamos a organizar los horarios para ver cómo lo hacíamos, si pues un único día todos los grupos, pues claro, teníamos que hacer cambios porque digamos que la forma de dar la asignatura es de una forma muy tradicional y el horario pues, es muy tradicional, ¿no? Horas teóricas, horas prácticas, y normalmente, como esto es una asignatura optativa, las horas prácticas, que al fin y al cabo son las horas que nosotros sí utilizábamos, se solapaban con otra optativa, ¿no? Entonces, si a lo mejor necesitábamos contar con el grupo completo en alguna vez, pues había profesorado que estaba impartiendo otra asignatura con el mismo alumnado, le solicitamos colaboración, qué tal, pero bueno, al fin y al cabo son cosas diferentes, son cosas nuevas y sí es verdad que hubo quizás algunos choques y sobre todo también a la hora también de cómo el alumnado también gestiona su tiempo con las tareas, ¿no? Sobre todo también al final de la asignatura se juntaba a lo mejor un proyecto, el periodo del entorno virtual de aprendizaje, que demanda mucho trabajo, se juntaba también pues con época de exámenes, también de proyectos finales de la asignatura, y la verdad que se hacía un poquito complicado. Entonces, claro, nosotros ahí intentamos, como siempre, pues hacerlo lo más fácil para el alumnado. Somos muy flexibles, ¿no? Por ejemplo, con las fechas de entrega fuimos muy flexibles, entendíamos perfectamente pues, que ellos tenían otras asignaturas, otros proyectos y demás, ¿no? Pero sí es verdad pues, que es bastante, choca bastante con la realidad que otros docentes tienen, ¿no? Pero también creemos también que puede ser también un ejemplo también para que otros docentes también lo pongan en práctica también, quién sabe, ¿no? Claro. Sí, pues muchísimas gracias. Yo por mi parte voy a dejar de hacer preguntón. Y si alguien tiene alguna pregunta para Sebastián Martín, por favor, que utilice el chat o que pida la palabra y podemos dedicarle unos minutos más. ¿No? Aquí, en la sala. Bueno, pues Sebastián, creo que quedó todo muy claro porque hay, Me alegro. hay tantas dudas, pero bueno, yo quisiera nada más que tú, si no te importa, reiteres la invitación que nos hizo Manuel al Congreso, que creo que es muy interesante que se recuerde para que nos motivemos y haya presencia de México y presencia de la UNAM.
en este congreso que están organizando. Por supuesto. Yo estoy en el comité organizador de un congreso que se va a organizar aquí en la Universidad de La Laguna, además en la Facultad de Educación, que es el 11º Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria, que además lleva el lema de la transformación digital de la universidad, y creo que viene ideal todo esto que estamos hablando, ¿no? Es un congreso, como digo, iberoamericano, muy grande. Se espera que venga gente de toda Latinoamérica, se espera que vengan como unas 500 personas o más, y les animo, si tienen experiencias similares o están interesados en innovación educativa docente, que presenten comunicación. Pueden presentar comunicaciones de proyectos, de experiencias que hayan elaborado. Va a haber también publicaciones con algunas de esas comunicaciones, que es muy interesante. Alumnado de tesis doctoral, de posgrado, de investigadores, no solo de educación, sino de cualquier ámbito universitario. Creo que puede ser muy interesante si les interesan estos temas. Lo estamos organizando. Justo antes tuve una reunión para eso, y estamos ahí trabajando para recibirlos en junio del año que viene. Eso va a ser el 24 y 26 de junio. Aquí en Canarias, va a ser en Tenerife, una época estupenda, en el veranito, y creemos que puede ser muy atractivo, así que están invitados. Pues muchísimas gracias. Yo espero que sí podamos vernos por allá en estas fechas, y pues mientras tanto seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra ahora a mi compañera Regina para que haga el cierre y la invitación a la siguiente y última de las videoconferencias, que es con tu compañera Anabel. Claro que sí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por atender la llamada y por compartirnos también esta experiencia que nos parece muy interesante, y bueno, a ver, ojalá también lo podamos replicar de este lado. Bueno, los invito a todos. Muchas gracias también por conectarse, por asistir a nuestra tercera videoconferencia. Vamos a tener nuestra cuarta videoconferencia y última el próximo jueves a las 11 de la mañana de la Ciudad de México. Y nuestra ponente es Anabel Bettencourt, que ella nos va a hablar de la transformación digital de la enseñanza universitaria, el caso específico de la Universidad de La Laguna. Así que los invitamos a todos para que se puedan sumar a la videoconferencia, igual que como lo hemos hecho. Yo les mandaría por correo electrónico el vínculo, así también como lo realizamos, y están cordialmente invitados para que puedan sumarse. Bueno, pues muchas gracias, Sebastián, y en breve te estoy enviando tu constancia como ponente. Muy bien, muy agradecido. Muy bien. Hasta luego. Que estén muy bien todos. Hasta luego.